Bienvenidos. Vamos a hacer hoy un conversatorio donde voy a intentar exponer unas tesis fundamentales alrededor, en un primer momento, del conflicto. Luego vamos a intentar entender qué es el conflicto social para luego reunir la idea del conflicto, el conflicto social, en lo que llamaríamos historia, memoria e identidad. Serían esos tres los pasos fundamentales en nuestra conversación de hoy. Iniciemos entonces planteando qué es eso del conflicto. Si nosotros planteamos hoy qué es lo que significa un triángulo epistemológico, desde la filosofía misma podríamos entender que ese triángulo epistemológico es la relación que yo establezco con el otro. Y en esa relación que establecemos con el otro, entre ambos somos capaces de hallar unos trascendentes. Esos trascendentes se pueden hallar a partir de un primer proceso que se llama sociedad, y en un segundo momento un proceso mucho más fuerte que se va a llamar comunidad. Pero quiero, a partir de ese triángulo epistemológico, hacer este planteamiento. Si nosotros recorremos las etapas del pensamiento filosófico, ustedes en las etapas del pensamiento filosófico van a poder entender lo que realmente es ese conflicto montado en ese triángulo epistemológico. Un conflicto no es nada más allá que esa divergencia que tengo frente a otro o frente al mundo. No es solo con el otro, es también con el mundo que me rodea. Y es más o menos lo que quiero mostrar que la filosofía ha hecho. Ha mostrado que ese conflicto son momentos coyunturales que vive el hombre frente a sí mismo, frente al otro y frente al mundo, a los trascendentes y a lo que lo rodea. Entendido así, ese momento del conflicto, los filósofos naturalistas, cuando se hacen esa pregunta por el mundo del afuera, se están preguntando por el mundo de la naturaleza. Y en esa extrañeza del mundo de la naturaleza, ellos van a poder encontrar que el conflicto más grande que tiene con el hombre, con esa naturaleza, es saber de qué está hecho el mundo y él mismo. Y recuerden que esos filósofos naturalistas, donde está Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, esos grandes, Parménides, Heráclito, van a entender que ese mundo construido de 4 elementos fundamentales, tierra, aire, agua y fuego, van a permitir la armonía en un quinto elemento, que puede ser el nous, que puede ser el éter, que puede ser el amor. Hay un quinto elemento que reúne esos 4. Yo quiero llamar la atención que sobre la base de esos 4 elementos se monta la armonía del universo y como tal se monta lo sagrado. Ahí desaparece el conflicto, aparece el conflicto casi que en la esfera de superación de un elemento por el otro, en la manipulación de un elemento por el otro. Por eso la definición de qué soy yo frente a esos elementos va a quedar en los filósofos naturalistas como el devenir, el juego de ir y venir. Recuerden a Parménides decir que dormido al logos el hombre no puede ver ese devenir. Solo podemos ver ese devenir si nos enfrentamos a ese mundo. Ese es el primer momento de conflicto, el enfrentamiento a esa realidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entender que el mundo es conflictivo es una ganancia. La negación del conflicto es una pérdida. Es ganancia la aceptación de que nosotros debemos vivir en el conflicto. Que si la naturaleza es conflictiva, la naturaleza humana mucho más. Por eso validar el conflicto es muy bello. ¿Por qué? Porque al validarlo tendemos a la idea de que debemos validar el conflicto para llegar a acuerdos y no seguir viviendo en las esferas del conflicto. Quiero ser claro en una cosa: estamos validando los conflictos, no las violencias.
en esta primera etapa del pensamiento no hay una violencia a ese mundo de lo natural, a ese mundo que me está cuestionando. Solo hay un conflicto para preguntarme, extrañarme de ese mundo. Eso nos va a llevar a entender con Heráclito que el mundo es cambiante, que el mundo está en un completo devenir, que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y eso nos lleva a entender que el hombre es un infinito. Y comprendamos eso, somos un infinito de posibilidades, un infinito de conflictos, una divergencia de pensamientos. Y eso ya está en los filósofos naturalistas. Solo como un aporte que ahí inicia lo que vamos a entender como conflicto. Luego aparecieron los filósofos clásicos, y en los filósofos clásicos va a aparecer el conflicto de la dualidad, ese planteamiento de la dualidad cuando entendemos que nosotros manejamos el mundo a partir de la dualidad, arriba, abajo, derecha, izquierda. Con la dualidad me oriento, ojo con esto, con la dualidad sé para dónde voy, con la dualidad sé qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba, qué es abajo, qué es blanco y qué es negro. Sin dualidad lo que existe es la ambigüedad, y en la ambigüedad el conflicto. Por eso hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros creamos ambigüedades, estamos dando pie y base a lo que va a significar el conflicto. ¿Qué es en realidad ese conflicto? Es crear la negación del conocimiento. Por eso los filósofos clásicos lo hicieron. Por eso Aristóteles, Platón, el discurso de Sócrates en la apología de Sócrates escrita por Platón, las concepciones de Plotino, son las concepciones de lo que va a significar poder entender que la dualidad nos permite claridad. Aunque hemos creído que esa dualidad como lucha de contrarios nos absorbía, no. Esa dualidad nos permite aclarar el mundo. Sin dualidad lo que aparece es la ambigüedad. Y en la Edad Media va a aparecer la idea de lo sagrado y lo profano, la fe y la razón. Como en la Edad Media el gran fuerte es poder decir que la visión teocéntrica del mundo puede llevar a la idea de criatura del hombre. Por eso es la criatura frente a lo magnífico de aquel creador. Por eso ese discurso de San Buenaventura, el discurso de Santo Tomás de Aquino, el discurso de San Agustín, lo que nos van a permitir es entender también ese par de oposición. Ese par de oposición entre el poderoso, el Dios todopoderoso y la criatura hecha, creada por Dios. Esa división entre aquel que es más que yo. El que tiene las 3 grandes posibilidades que no tiene el hombre. Omnisciente, omnipotente y omnipresente. En todas partes está, todo lo sabe y todo lo puede, cosa que no hago yo. Entonces viene ahí también un conflicto, y por eso el conflicto con la religión, el conflicto con Dios, ese conflicto con aquello que puede ser más poderoso de este ser. Cuando este ser puede creerse egocéntrico, que él puede ser el centro del mundo, viene la Edad Media a decirle, no señor, ahí lo que hay en realidad es otro centro, y ese centro es Dios. Por eso la idea de lo teocéntrico. Pero quiero que se entienda por qué esa edad nos va a crear ese conflicto que también vamos a ver hoy. El conflicto con la religión, el conflicto con la fe, el conflicto con el que profesa, con el que tiene otro credo. Y va a aparecer en la modernidad la ciencia.
Y con la ciencia, el conflicto entre lo verificable, medible, cuantificable y aquello que yo siento como ser humano. Porque la ciencia nos tiene que determinar la existencia. Es uno de los principales problemas. Porque hoy, inclusive, los conflictos que tenemos con la ciencia. ¿Cómo hoy podemos pensar que en la ciencia hay que creer o no creer? Y vuelve y aparece el mismo conflicto entre fe y razón. Entre fe y razón. ¿Qué es lo que la ciencia nos da y qué es lo que la cualidad humana de creer o no creer nos permite? Miren, por ejemplo, la pandemia. ¿Cómo en el efecto de la pandemia nosotros podemos leer personas que dicen creo o no creo en un virus? Eso es lo que va a significar realmente el efecto de la modernidad, que va a colocar a la ciencia no para creer en ella. La ciencia para demostrar qué es lo que en realidad la ciencia puede aportar al hombre. Y viene la contemporaneidad, y con la contemporaneidad la crisis más grande en torno a la muerte. El conflicto de ¿para qué vivir si me voy a morir? La desazón de la existencia. Piénsenlo seriamente. Hoy, nosotros en ese conflicto de vivir o morir, de ¿para qué vivir si me voy a morir?, de que la única carrera que estamos corriendo en la vida, que tiene como final la muerte, es uno de los mayores conflictos al cual me enfrento. En esa posibilidad de poder entender lo que hoy muy sutilmente llamamos proyecto de vida, cuando ese proyecto de vida se puede caer en la concepción de lo que significa la muerte, la lucha entre la vida y la muerte. Y el hombre de hoy se la podría jugar en el conflicto entre las ideas económicas del consumo y las ideas del placer en el hedonismo. ¿Qué es lo que va a significar realmente el hombre de hoy buscando un sentido? ¿Qué problema más grave en el efecto de poder hablar del conflicto humano del sentido? Si el sentido humano de hoy está en el consumo o si el sentido humano de hoy está en la felicidad. Y en una felicidad que llena deseo y llena placer. En este primer punto he intentado muy rápidamente hacer un recorrido por lo que es el pensamiento filosófico como un acercamiento a la concepción de conflicto en ese triángulo epistemológico. Yo frente al otro y frente a lo que significa el mundo que me rodea. Ese mundo que está ahí puesto para también cuestionar todo ese triángulo epistemológico en un hombre que vive en el conflicto. En un segundo momento quiero acercarme a lo que significa el conflicto social y quiero presentarles unas tesis para que la discutan, la analicen, la investiguen. Esto es provocar la idea de lo que significa el conflicto en América Latina, por ejemplo, y de cómo podemos ir tras unas tesis para ver ese conflicto social en nuestros territorios. Ese conflicto social es un juego entre el poder y el conflicto. Un juego entre el poder y el conflicto. Y ese juego va a estar montado en algunos aspectos que quiero trabajar. Primero, la desigualdad social. El primer gran conflicto que podemos ver en América Latina está montado en la idea de lo que significa la desigualdad social, creada desde el poder. Una desigualdad social que permite
que el 20% de los más ricos tengan un ingreso del 56.8% de la riqueza en América Latina. Solo ese 20% recibe el 56.8% de la riqueza. Mientras que el 20% más pobre solo recibe el 3.4% de esa riqueza. Eso es lo que realmente es desigual. Y lo podemos dividir. Dividamos los otros, el otro 60% que nos queda. El segundo 20% recibe el 20% de esa riqueza. Pero el tercer 20% ya no recibe sino el 12.4% de esa riqueza. Y el siguiente 20% el 7.9%. Ahí nos podemos ubicar nosotros. Fijémonos dónde estamos para entender perfectamente la desigualdad de la riqueza en América Latina. Eso nos lleva a plantear que si en el descubrimiento con el otro yo hallo los trascendentes, la equidad aquí no existe. Y esa idea de la equidad en una frase que todos nosotros de pronto hemos manejado inclusive desde la misma ética, al plantear que la equidad es darle a cada quien lo que se merece, el conflicto le puede plantear a esa frase una pregunta. ¿Y quién determina qué es lo que yo me merezco? Y la respuesta es el poder. El poder. He ahí, frente a una pregunta nacida del corazón del hombre, una respuesta absoluta de poder y un poder que crea desigualdad. Ese es un planteamiento del conflicto en América Latina, la desigualdad. 2. Uno de los grandes conflictos que nosotros podemos leer en América Latina es el espacio público mediático como expresión de los conflictos sociales. Y aquí hay realmente una paradoja que se mueve en doble vía. Aquí se construyen los relatos de los conflictos sociales en los medios de comunicación. Necesitamos construir los relatos de nuestros conflictos en esos medios de comunicación. Pero los medios de comunicación requieren de los conflictos para poder estar insertos en la mente de las personas en América Latina. Medios de comunicación y conflictos se requieren ambos. Por eso inclusive los grandes medios de comunicación son los que determinan qué conflictos conocemos y qué conflictos no conocemos. Pero son los medios de comunicación uno de los grandes conflictos de América Latina. Los grandes conglomerados de medios de comunicación y los medianos manejan la información de los conflictos reales y de aquellos que el poder determina ser conocidos o no ser conocidos. Los actores del conflicto necesitan los medios y los medios necesitan de los conflictos. La lógica mediática está entre el conflicto y el poder. La lógica mediática está entre el conflicto y el poder. Por eso no dejemos de lado entender que uno de los conflictos sociales más complicados que tenemos en América Latina son los medios masivos de comunicación, fuertes y que determinan lo que debemos conocer o no debemos conocer. Tercero, entendamos que los conflictos tienen racionalidades muy complejas, y que tienen intensidades distintas. A mayor brecha social y menores niveles de legitimidad, aparecen mayores conflictos. Aquí quiero que entendamos cómo en América Latina tenemos que comprender muy bien
4 puntos alrededor de la legalidad. Frente a la legalidad, la ilegalidad. Y frente a lo legítimo, lo ilegítimo. Uno de los grandes conflictos de América Latina es haber convertido en legal procederes ilegítimos e ilegales. Teníamos la idea de que era la ilegalidad y lo teníamos ilegitimado y hoy hemos pasado al otro lado. ¿A cuál? A legitimar lo ilegítimo. A legitimar lo ilegítimo. ¿Cómo nosotros podemos pensar que lo que es legal es perverso, es malo? ¿Sí? Lo que es legal hay que ilegitimarlo. Eso lo hemos hecho en América Latina. ¿Y sabe dónde nos ha llevado eso? A la corrupción. Pensemos seriamente en esos 4 momentos. En países de América Latina ha aparecido casi como un contrapeso a la banca que vive de los intereses, unas prácticas de intereses que en mi país, por ejemplo en Colombia, se conoce como el gota a gota o el paga diario, que tiene intereses muy altos y que la gente, frente a esos intereses tan altos, que son ilegítimos e ilegales, porque en mi país eso es un delito, el delito de usura. Si supera hoy el 28.94% es usura. Y hay gente en mi país, estoy hablando de 28.9% anual. Y en mi país hay gente que presta dinero al 20% mensual o más. Cuando uno habla con la gente que recibe ese dinero, le dicen a uno, lo necesito y él me ayuda. Una actividad ilegal la estamos legitimando. Y la estamos legitimando porque alguien me ayuda. Quiero que comprendamos esos efectos de conflicto. Y efectos de conflicto que siguen anidando en los conflictos que ya hemos visto, en la desigualdad. ¿Sí? Esto nos ha llevado a que aparezca la asincronía del conflicto y que los conflictos se vuelvan diversos, muy diferentes, con muchas direcciones, con mucha intensidad, con muchos sentidos. Entonces tenemos frente a la idea de conflictos racionales muy complejos, irracionales demasiado complejos, muchos, y aparecen demasiados. Eso es lo que se llama la asincronía del conflicto y que está metido en esa tercera tesis de los conflictos que desarrollamos en nuestros territorios. Cuarto, uno de los conflictos más tesos que tenemos en los territorios latinoamericanos tienen que ver con el Estado como un actor central que se mete en los juegos del poder y del conflicto. Ese Estado lo que presenta es una limitada capacidad para gestionar y resolver. Gestionar y resolver. Lo que realmente sucede ahí es que nosotros podemos tener estados que frente a los problemas que tengan comunidades digan, listo, les vamos a resolver eso, pero no hay quien lo gestione. Hoy en mi país, en Colombia, estamos pasando por el efecto de mingas indígenas, de reuniones comunitarias indígenas para pedirle al gobierno por qué no nos han hecho una cantidad de cosas. Y muchos de los gobiernos han entregado dineros, pero no han sido capaces de gestionar. La gerencia de la gestión del conflicto es lo que los estados no han podido lograr en América Latina. Quinto,
en América Latina se ha dado una fragmentación. Y esa fragmentación es la anulación del concepto de comunidad. Y esa fragmentación ya se está haciendo en el resto del mundo a partir de dos conceptos fundamentales que nos crean demasiado conflicto: el miedo y la mentira. Con el miedo y la mentira desintegro, fragmento, permito que tú frente a mí ya no me veas con un criterio muy válido, confianza frente al otro, ¿no? Simple y llanamente lo que empezamos a hacer es a fragmentarnos, a no vernos a la cara, y el no vernos a la cara no me permite tener confianza en el otro. América Latina ha entrado en un daño colectivo que atentó contra el concepto de comunidad. Un daño colectivo que de pronto no hemos tenido en cuenta. Esa confianza que yo tenía en mi vecino, esa confianza que yo tenía en territorio como barrio, en territorio como pueblo, en territorio como vereda. Ahí es donde los territorios se hacen reales porque el otro es fundamental en ese territorio. Pero si me fragmentan, yo borro al otro en esa concepción de comunidad. Sexto, la centralidad. Esa idea de centralidad hoy en contra de la descentralización de los conflictos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy los conflictos están en cada pueblo, no en un país. No son los conflictos de todo un país, empiezan a ser los conflictos de cada sitio, de cada pueblo, de cada barrio, de cada acción comunal, de cada unidad residencial, en aras de no pensar en una centralización del actual, sino una descentralización del vivir. Séptimo, el conflicto pegado al concepto de dignidad humana. ¿Qué tan dignos somos de vivir? ¿Qué tan dignos somos de tener la existencia para poder compartirla y vivir felices? La dignidad humana no tiene sino un fin último: la felicidad. Por eso hay que buscar ser dignos para poder ser felices. 8. La eficacia y la eficiencia. La habíamos aprendido en la administración y la habíamos aprendido para la creación de las empresas capitalistas. Hoy, en el conflicto latinoamericano, hemos insertado los dos conceptos de eficacia y eficiencia a la institucionalidad. Queremos una institucionalidad eficaz y eficiente. La trasladamos de la economía a la vivencia social. Eso fue lo que hicimos realmente, trasladarla para poder vivir en eficacia y en eficiencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque eso es lo que ustedes pueden ver en los conflictos latinoamericanos. Ese traslado tan bello que hicimos a exigirle a la institucionalidad a partir de esos dos conceptos. 9. Los conflictos están buscando nuevas formas. ¿Y para qué las nuevas formas? Parece que eso no tiene sino un fin último: una buena convivencia. El joven de hoy está pensando en una forma mucho más contundente de mostrar el conflicto. No estoy hablando del hecho de la violencia, estoy hablando de mostrar el conflicto, cómo hacerlo realidad en otro tipo de formas, y solo con un único fin: la buena convivencia.
Y todo eso lo podemos reunir en un último punto. Todo lo que acabamos de plantear, las 9 tesis. Reunámoslo en la tendencia de actores del conflicto y de conflictos masivos que se desplazan a las redes de información. Recojan la dignidad, la desigualdad y lleven todo eso a las redes de la información. Más aún, cualquier cosa que le suceda a un hombre o a una mujer hoy en América Latina, en un almacén, en una tienda, en el lavadero del carro, en cualquier sitio, la amenaza es: lo llevo a las redes. Es decir, lo hago evidente como actor del conflicto y como conflicto mismo, visibilizando el conflicto, unas nuevas formas para tener una buena vida. En el actor, en la red, ese actor clásico que siempre ha estado ahí, como el actor esporádico, el que aparece, pero ese actor que aparece repercute en la red. Cualquier acto que aparece luego en los medios de comunicación, pero hay una cosa que en el conflicto latinoamericano va a ser mucho más clara. Eso puede inclusive terminar en el espacio público real. Esa es la importancia de la red hoy, de la red de información. Esa tendencia de la red de la información, que puede empezar en la tecnología, en un individuo, puede abrirse de tal forma que llegue al espacio público real. A que allá nos reunimos y volvemos allá a contemplar todas estas tesis del conflicto. Hablado del conflicto social, este es el conflicto social, no la violencia. No esa idea de que cada vez que hablemos de conflicto estemos pensando en violencia. Logremos leer en esos efectos de lo que significan los seres humanos, lo que realmente vamos a entender como conflicto. Y por último, como tercer punto de esta charla de hoy, quiero que trabajemos alrededor de cómo esos conflictos se nutren de historia, de memoria, y eso es lo que crea la identidad. ¿Cuál es el problema? Solo voy a hacer este planteamiento. El problema que nosotros tenemos en América Latina es pensar que la historia no debe avanzar más allá de ser simples hechos, acontecimientos y fechas. Las famosas historias de vencidos y vencedores, las historias del poder y de la maldad, la historia del legítimo y el ilegítimo. Creo que debemos dar un paso más allá y que cada uno de nosotros en nuestros territorios avance sobre la posibilidad de una historia de las mentalidades. Es la historia de las mentalidades la que nos va a permitir entendernos realmente, contarnos nuestra historia. No aprendimos historia, ¿por qué? Porque si aquel que me enseñó la historia fue para decir, en 1873 el gran héroe cultural, no. ¿Por qué? Cada uno de los elementos que se descargan en el territorio crean concepciones de historia, de ideas. Eso es lo que debemos hacer, recoger la historia de las mentalidades para que con la historia de las mentalidades nosotros podamos reconstruirnos. Eso que acabo de decir es muy, muy importante. Reconstruirnos en una historia de las mentalidades, no en hechos y acontecimientos. Eso nos va a llevar a crear memoria. Una América Latina con una memoria muy reducida, con una memoria de escaso tiempo retrocediendo en el pensamiento, cómo poder refrescar siempre esa memoria,
con mentalidad, historia de las mentalidades. Y creo que si el conflicto lo leemos con esa historia de las mentalidades, recreando memoria, haciendo memoria, empezamos a tener otra identidad en América Latina. Y una identidad construida con conflicto, sin negación para nada de ese conflicto. Estoy planteando a manera de poder discutir y poder leer los conflictos en América Latina, la posibilidad de que a partir del conflicto podamos crear identidad y saber realmente lo que hemos construido en cada uno